buena tierra. Sé tú, Espíritu Santo, y continúa ministrando como a ti te agrada. Hazlo a tu manera, Señor, conforme a tu voluntad, a partir de este momento, en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. Prepara mis labios, Señor, que de ellos salga la verdad, nada más que la verdad, y tu palabra sea expuesta a tu manera. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ir, hermanos, en nuestras Biblias. Efesios capítulo 1. Hoy es la tercera prédica de Efesios capítulo 1. Y hoy cerramos Efesios capítulo 1. Y vamos a estar meditando del versículo 18 al 23. Así que prepare su Biblia, su marcatextos. El título de esta predicación es Gracia Extraordinaria. ¿Todos tienen su Biblia lista? Dice en la Biblia de las Américas. ¿Por qué la Biblia de las Américas? Porque tiene una introducción diferente en el versículo 18 que la Reina Valera. Dice en el versículo 18 de Efesios capítulo 1: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo, continuando este capítulo 1, dice en el versículo 18: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hace 2 semanas hablábamos sobre el versículo 18, sobre la iluminación del Espíritu Santo para con la vida del creyente, pero hoy estaremos haciendo el cierre de este capítulo 1. Dice la Reina Valera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1 del 18 al 23. Tenemos una oportunidad en esta mañana, en este mediodía, de poder entender esa gracia extraordinaria que Dios obra poderosamente sobre su pueblo. Cuando en la palabra del Señor nos dice de diferentes maneras que comprendamos, que entendamos, para que sepamos, es porque es algo importantísimo en nuestra vida como cristianos. ¿De qué manera el Espíritu Santo va a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón? Es a través del entendimiento, para que comprendamos las grandes maravillas que el Señor tiene preparadas para nosotros, que somos su iglesia. Cuando en la palabra dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Quiero que usted observe su Biblia, dice, para que sepáis. En diferentes versiones dice, les haga comprender, para que les abra la mente, para que vean y sepan, para que puedan entender, dicen otras versiones. Acá dice, para que sepáis. ¿Qué es lo que tenemos que entender como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios que estamos en esta santificación progresiva y en este peregrinaje en el cual nos tomamos de la mano del Señor y vamos avanzando? Tal vez no a pasos agigantados o como de alguna forma debería de ser lo correcto, pero estamos avanzando. El apóstol, dirigiéndose a los de Éfeso,
les dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que puedan entender, para que sepáis. ¿Qué es eso importante por lo cual el apóstol está haciendo oración para que se nos abra el entendimiento? A los de Éfeso y a la iglesia actual. El apóstol está orando: Señor, hazles entender. ¿De qué manera la iglesia de Cristo necesita que alguien más ore para que pueda entender cierto tema? Si nosotros nos autoanalizamos, hay cosas que muchas veces no hemos llegado a entender. Es probable que no las hemos entendido porque no las hemos estudiado, no las hemos entendido porque no le hemos puesto el interés necesario. Pero aquí estamos en un punto que el apóstol dice a los de Éfeso: para que sepáis, para que entiendan, para que en su mente puedan ver y puedan entender. Inmediatamente dice en el versículo 18: para que puedan entender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Un primer paso en este versículo tiene que ser iluminado nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Si usted se pregunta en algún momento: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿O cuál es el plan perfecto que Dios tiene para conmigo? Déjeme decirle, amado hermano, que es necesario que usted entienda cuál es la esperanza a la cual fue llamado. El día martes tuvimos la introducción a un estudio entendiendo el Evangelio. Y vamos a estar así todos los martes de abril. Le invito, amada iglesia, a que se sume a los estudios, porque es necesario que entendamos cuál es la esperanza, cuál es el propósito, cuál es el ABC del por qué nos llamamos evangélicos, del por qué nos llamamos cristianos, del por qué no somos de una religión. Ese es el tema. Hoy estamos en el contexto en el cual se nos dice cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de ir comprendiendo conforme a la gracia del Señor sus grandes maravillas. El Señor tiene preparado para nosotros una dosis especial de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría, de su entendimiento. ¿Nosotros estaremos dispuestos a recibirla? ¿Estaremos dispuestos a abrazar esas verdades? Cuando en la Biblia, en algunas versiones de la Biblia dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. La palabra corazón en las Escrituras es el núcleo de todo, el centro de la vida, el entendimiento, el razonamiento, las emociones. Cuando nosotros estamos dispuestos a observar situaciones específicas en las cuales se guardan, se almacenan nuestras experiencias, es la reserva de todo lo que hemos venido viviendo. Entonces el apóstol dice: para que todo eso se ilumine. Esa es mi oración. Mi oración es que para todo lo que tú has vivido, has meditado, has guardado, has almacenado de parte de Dios en tu mente, en tu corazón, hoy le pido al Señor que sea iluminado para que entiendas tres cosas, y la primera de ellas es para que entiendas la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa es la primera en el versículo 18. Esa esperanza a la cual Él nos llamó. Vamos a meditar en estos tres puntos, que son los cuales debemos de entender como hijos de Dios, como cristianos. La primera es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Dios nos llamó a Cristo,
y a la santidad, a la libertad y a la paz, al sufrimiento y a la gloria. Más simplemente fue un llamado, una vida completamente nueva, en la que conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo. Disfrutamos de la comunión con Él y unos con otros y miramos más allá de nuestro sufrimiento actual hacia la gloria que un día será revelada. Esto lo escribió John Stott. Dios nos llamó a Cristo. La esperanza a la cual hemos sido llamados es a Cristo, a la santidad, a la libertad, a la paz, al sufrimiento, a la gloria. Pero ¿de qué manera el pueblo de Dios, de qué manera los cristianos somos llamados a estas cosas? La esperanza del llamamiento que tenemos, cada uno de nosotros, señala adelante al futuro. Significa aquel destino final en el cual nosotros estaremos cara a cara ante el Señor, ante ese Dios que nos llamó. Esto incluye que en algún momento estaremos con Cristo y que reinaremos para siempre con Él. Estaremos junto a Él como su esposa sin mancha. Esto es parte de ese llamado que nosotros tenemos como iglesia. El apóstol Pablo repite en el versículo 4 y en el versículo 13 del capítulo 2, mostrando que un punto clave en esta esperanza es la unidad. En el capítulo 4, del mismo Efesios, el apóstol va y hace un recordatorio de lo que somos llamados. Cuando nosotros hablamos, amada iglesia, de sufrir, de tener libertad, de caminar hacia la gloria, de caminar hacia Cristo, no estamos hablando de un tema que es fácil. No estamos hablando de un tema que es de una forma muy adecuado a nuestras capacidades. Se habla de un tema difícil y muchísimo más cuando el tema le incluimos la palabra unidad. En el camino del cristianismo, uno de los puntos difíciles de entender es la unidad. Muchas veces en el matrimonio no podemos estar, mi esposa y yo, de acuerdo en algún punto. Y puede haber fricciones, puede haber un distanciamiento. ¿Por qué? Porque hay algo que ni de allá para acá embona, ni de aquí para allá. Y eso nos podemos identificar todos los que somos casados. Y somos una carne, una sola carne. Vivimos juntos, nos entendemos, nos amamos, pero no nos podemos entender. Entonces no podemos llegar a ese vínculo de la unidad total. ¿Por qué? Porque seguimos batallando con nuestras emociones, con nuestro carácter. Si yo voy al segundo círculo, que son mis hijos, es peor. ¿Por qué? Porque algo que yo intento ejercer, ellos lo marcan una distancia en la cual, si con su mamá no me entiendo, con mis hijos menos. Y si mis hijos a mí no me entienden, entonces se empieza a crear un punto ahí difícil de entender. Pero debemos de llegar en comunión a un punto de unidad. Ahora esto mismo, si lo pasamos conforme se va acercando el círculo, tal vez voy con mis hermanas, con mi mamá, con mi suegra, y así sucesivamente se va alejando. Pero en Cristo, en lugar de alejarse, se cierra a los hermanos en la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad, es donde viene, usted puede llevarse bien con alguien, pero de esa manera, como se lleva con esa persona, no se lleva con todos. ¿Por qué? Bueno, puede ser que el problema sea usted, ¿no? ¿O hay un problema ahí? Hay algo que no deja que no embonemos bien con todos. ¿Y esto qué afecta? La unidad. Hay un momento en el cual estamos intentando que esto sea como debería de hacerse, pero no camina. Entonces, una de las cosas, una de las esperanzas a las cuales somos llamados es a la unidad. A la unidad en la fe, a la unidad en Cristo, a la unidad como hermanos. Dice el capítulo 4, quiero que vaya ahí en Efesios y dé vuelta a la hoja. Capítulo 4, en el versículo 4. Dice, un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Acá no está hablando en plural. No está hablando de que muchos cuerpos, muchos espíritus, muchas esperanzas. Está hablando de unidad. Un cuerpo y un espíritu. Y se da cuenta, espíritu es con E mayúscula, está hablando, refiriéndose al Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si nosotros meditamos y avanzamos nuestra vista, sigue hablando en singular. ¿Cuántos señores en el versículo 5? ¿Cuántos? Un Señor. ¿Cuántas fes? ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos dioses? ¿Cuántos padres? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el versículo 13, ahí mismo adelantito, después de que habla de los ministerios, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el primer renglón del 14, ¿qué dice? Hasta ahí está bien. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La esperanza a la cual Él nos ha llamado. El apóstol dice, yo estoy orando, mis oraciones es que los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, para que puedan entender que este llamamiento que los lleva hacia Cristo, hacia la santidad, hacia la libertad, hacia la paz, hacia el sufrimiento, hacia la gloria, es en unidad. Es en unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice la Biblia de las Américas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender de estas tres cosas que nos habla en estos versículos de Efesios 1, versículo 18, la esperanza a la cual ha sido llamado, es el momento de entenderla, de que debemos de caminar en unidad. ¿Para qué? Para que avancemos hacia Cristo, hacia la santidad, hacia la libertad, hacia la paz. Es una de las cosas que el apóstol está enfocándose y diciendo a los de Efesios, este es el primer punto que están en mis oraciones. Y yo quiero, amada iglesia, que usted en este momento medite, analice y diga qué tanto ha entendido de este primer paso en la vida que lleva como creyente. ¿Qué tanto ha estado usted meditando y ha dicho, sí, verdaderamente, yo ya sé cuál es mi llamamiento? Yo ya estoy plenamente convencido cuál es la esperanza a la cual Él me ha llamado. Si la respuesta de usted es, hasta hoy estoy empezando a entenderlo, entonces es un buen tiempo para empezar a vivir en unidad. Para empezar que a través de la unidad nos lleve al vínculo de la paz, a la libertad, al sufrimiento, a Cristo. Es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos por entender. En el momento en el cual nosotros lo entendemos, lo siguiente va a ser, lo viviremos. Si nosotros entendemos que la unidad es necesaria, desde el momento en el cual en la palabra se habla de un Dios trino, de un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, ¿por qué nosotros deberíamos de estar desunidos? Cuando hay una unidad clara, específica, desde la palabra de Dios. Entonces, de las tres cosas que nos marca el apóstol en Efesios capítulo 1, del versículo 18 en adelante, la primera es que entendamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa es la primera. La segunda, ahí mismo en el versículo 18, dice
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En el mismo versículo 18. ¿Qué es otro punto que nosotros debemos entender? Que nuestro corazón debe de ser iluminado para que podamos entender, para que sepáis, para que comprendáis, para que entiendan. Debemos de entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros escuchamos las riquezas, a mí me gusta pararme ahí y hasta le pongo una diagonal, digo, no, a mí háblame de las riquezas. Ahorita vemos lo de la gloria y la herencia, ¿no? Yo quiero las riquezas ahorita. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Cuando dice las riquezas de la gloria, así que chiste, ¿no? ¿No eran aquí? Y cuando se te habla de riquezas y te dicen que es herencia, dices, pues entonces no lo estoy palpando. ¿Por qué? Porque estamos con el chip terrenal. Estamos caminando en esta tierra y lo que la carne pide son cosas terrenales. Es en lo que nos gustaría sobresalir, en lo terrenal. Muchas veces es una situación muy particular que tanto se enfoca la persona en algo que eso nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque ahí está su corazón. Y como el Señor lo ama, no le va a dar lo que la persona está intentando absorber de esta tierra. ¿Por qué? Porque en la misma palabra del Señor nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hoy estamos hablando de 3 cosas que debemos de entender. Les recuerdo el título, hermanos, de la predicación es Gracia Extraordinaria. Gracia es algo que nadie se merece, pero es algo extraordinario. Dice en 3 versiones diferentes, las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Eso lo dice la palabra de Dios para todos. ¿Qué es lo que deben de entender? Las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. En otra versión, que es con la que me quedo, la que abrazo, ¿por qué? Porque es la esencia de lo que Pablo está intentando decir. En la traducción en lenguaje actual dice que puedan entender la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Y en la nueva versión internacional, y tiene una S, no me acuerdo qué significa la S, dice que puedan ver la maravillosa herencia que recibirán con el pueblo de Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esto, y el apóstol dice, necesito que entiendan, le estoy pidiendo al Señor para que ustedes entiendan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, se está refiriendo a la salvación. Esta herencia incluye todo lo que Dios nos ha dado en salvación, a través de la persona y obra de Jesucristo. ¿Acaso la iglesia ha entendido cuál es el llamado, la esperanza a futuro del llamado que tenemos? ¿Hemos entendido las riquezas de la gloria? ¿Hemos entendido lo valioso que es la salvación que Él nos ha dado? ¿Ya lo hemos entendido? Hemos entendido verdaderamente, como personas que caminan en esta tierra, pero como ciudadanos del cielo, cuál es lo valioso, qué tan valioso es lo que el Señor nos ha dado. Ese es el segundo paso que estamos dando en esta tarde, para que podamos entenderlo. Amado hermano, si nosotros como cristianos, nos llamamos hermanos, cristianos evangélicos, no entendemos las riquezas de la gloria que el Señor tiene preparadas para nosotros, entonces hay algo en lo cual no hemos embonado en el evangelio como debería de ser. Puede ser que por una mala enseñanza, por un mal discipulado, o porque nunca fuiste discipulado, o porque de una o de otra forma no poníamos atención, o porque nunca se me habló de esto, es que a mí nadie se sentó conmigo y me enseñó esto. Hay muchísimos puntos en los cuales nosotros podemos justificar el por qué no, pero es necesario
que nosotros lo entendamos. Es necesario que nosotros aprendamos a valorar lo que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y el 5. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, síganlo, solo cambian unas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. En su Biblia debe de decir incontaminada e inmarcesible. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Iglesia de Cristo, a través del Señor Jesús, hemos obtenido por gracia una salvación incorruptible, inmaculada, incontaminada, inmarcesible, que no se marchitará, que está reservada en los cielos para usted y para mí. Hay algo que está listo ya. La pregunta es, ¿lo hemos entendido? Para nosotros que ¿qué? Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que no va a haber nada, ni nadie, ni ningún tipo de argumento o situación que venga a hacer que seamos arrebatados de la mano del Dios Todopoderoso, porque Él nos guarda y nos protege por el poder sobrenatural de Dios mediante la fe. Para salvación. Y eso lo revelará en el último tiempo. Eso se manifestará. La pregunta es, ¿lo hemos entendido? ¿La iglesia lo ha entendido o no lo hemos entendido? Si ya lo entendimos, gloria a Dios por ello. Si no lo hemos entendido, es el tiempo de avanzar, de hacer lo que es correcto como cristianos. Muchas veces, en el transcurso de la historia, y estoy hablando de la historia personal de cada uno de nosotros como cristianos, yo quiero que vuele su mente en el primer momento en el cual usted escuchó de Cristo. ¿Cuándo fue cuando usted escuchó de Cristo? En ese momento. ¿Qué fue lo inmediato que usted hizo cuando escuchó de Cristo? Uno puede decir, yo creí en el mensaje de la cruz, creí en el mensaje de salvación. Ok, ¿qué fue lo siguiente? A congregar. Me regalaron una Biblia o me compré una Biblia, empecé a tener una meditación con el Señor, ponía yo atención, buscaba yo la verdad, me esforzaba, trataba yo de participar, de ser un cristiano puntual en todos los aspectos, hacer lo correcto. Pero hay un punto, hermanos, en la vida del creyente que conforme va avanzando, empieza a haber un declive. Un declive en tu vida espiritual, un declive en tu relación con el Señor. Empieza a haber un declive en el cual de una o de otra forma hay situaciones las cuales son terrenales, pero afectan nuestra relación celestial. Entonces empiezan a haber circunstancias personales las cuales nos empezamos a enfriar. Y yo quiero que te acuerdes al día de hoy, ¿cuántos años han pasado desde ese primer año? Alguien puede decir, han pasado 5 años, han pasado 15 años, han pasado 20 años, los años que hayan pasado. Amado hermano, le aseguro que si nos hacemos un análisis riguroso,
vamos a decir, tantos años perdí el tiempo. He perdido muchos años. He perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas básicas que aún no las entiendo. Hay cosas básicas que aún no las sé. Lo que ya deberíamos estar desarrollando. Dice el versículo 19, y vamos con el tercer punto. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice en otra versión, la extraordinaria grandeza de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué es lo extraordinario, amado y amada iglesia? Pónganme atención. En ese tercer punto, el apóstol está pidiendo que entiendan algo supereminente, que entiendan algo extraordinario. Pero, ¿qué es eso extraordinario? Observe su Biblia. Lectura de comprensión. Exégesis en cámara lenta. La extraordinaria grandeza o la supereminente grandeza de qué. Sin miedo, hermano. ¿Qué es lo que el apóstol está pidiéndole al Señor? Señor, yo quiero que ellos entiendan la esperanza con la cual los has llamado. Yo quiero que entiendan la riqueza de la salvación. Quiero que entiendan esa extraordinaria, esa supereminente grandeza de qué. De su poder. ¿Y ese poder en quién se manifiesta? En su Biblia. En nosotros que qué. Que creemos. El apóstol le dice, yo pido que ustedes entiendan la supereminente o la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Su poder para con nosotros los que creemos. Y otra pregunta, ¿habremos entendido realmente el poder de Dios? ¿Lo hemos entendido? Trabajando, o lo cual estás esperando, lo cual es muchas veces imposible que se llegue a resolver por X cosa. Hablando de cosas terrenales. ¿Y qué es lo que pasa cuando vienes en fe y le pides al Señor con una convicción firme en tu corazón de que haga su voluntad? Yo sé que muchos de ustedes han tenido respuestas sobrenaturales de parte de Dios. Cuando estás, como vulgarmente se dice en el lenguaje coloquial, traes atorado el chamaco con un problema terrenal, personal, y no puedes salir de ese problema. Y de repente venimos y le decimos al Señor, Señor, no puedo, ayúdame. Y le compartes a tus hermanos, hermanos, ayúdenme a orar por este problema porque estoy atorado. Y de repente, como si fuera el poder de Dios, no, ¿verdad? Por el poder de Dios, pasó algo impresionante, indescriptible, increíble, no lo podemos creer, se resolvió. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pero ¿por qué si te ha pasado algo de este tipo de índole en el cual el poder de Dios se ha manifestado tremendamente en tu vida, muchas veces seguimos claudicando en la convicción de reconocer que el poder de Dios es para con nosotros los que creemos? Pero ¿de qué manera ese poder fluye? ¿Qué tan grande será ese poder en su vida, hermano? ¿Qué tan grande es ese poder en la vida del creyente? Algo sobrenatural, espectacular, que pueda suceder en esta tierra o que haya sucedido en esta tierra, en la cual solo el poder de Dios pueda hacerlo. Es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está obrando en los creyentes.
Nosotros podemos decir, bueno, pero es que la ciencia ha avanzado, las cosas han pasado, hay cosas que científicamente se puede comprobar que no fue el poder de Dios. ¿Cómo está avanzada la ciencia en estos tiempos, hermanos? La ciencia está muy avanzada, muy avanzada. Hoy tenemos laboratorios especiales que están en investigación por sanar, y si no es que ya sanaron, enfermedades mortales muy difíciles. Situaciones en las cuales la ciencia ha avanzado a tal grado en el cual una persona se le pueden regenerar células, puede haber cosas tremendas en sus neuronas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado de una forma espectacular. Pero hasta el día de hoy no ha habido un laboratorio médico o un experimento científico en el cual digan, tenemos la solución. Vamos a ir a resucitar muertos al panteón. Eso no existe. Y hoy podemos decir, bueno, estaba muerto y le pusieron los choques y resucitó. Sí, pero estaba en la plancha todavía. 3 días después, ya embalsamado y todo, que resucite, es imposible. Eso no puede pasar. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Solo el poder de Dios. No hay forma, no hay forma, hermanos, que podamos decir, tiene 3 días que se murió, vayan y métanlo a X cosa, a un laboratorio, no tengo idea, y que resucite. Eso no existe. Pero el poder de Dios lo hizo. Y ese poder se puede seguir manifestando. Podemos ser un poco insistentes en nuestra forma terrenal de ver las cosas y podríamos cuestionar, bueno, pues ¿por qué no sigue resucitando gente, verdad? Porque tal vez la persona que quisiéramos que resucite nunca se cuidó, pues ¿para qué la resucita? No se va a seguir cuidando. Aquí ya entra, hermano, la voluntad del Señor, no nuestros pretextos personales. Señor, nada más resucítalo para que firme la herencia, ¿no? Para que no deje intestado el terreno. No, así no es, hermanos. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, es ese poder que obra en la iglesia. El poder de Cristo nos ha bendecido en 2 formas. Nos trajo de muerte a vida y nos trajo de estar separados de Dios a ser incluidos en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 12, ahí podemos entender cómo estando muertos nos trajo a vida, y cómo estando separados nos trajo a ser incluidos en Cristo. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. Esta vida de resurrección, esta vida de poder, debe de hacerse una realidad en el creyente. Este es el tercer punto que el apóstol Pablo pide en sus oraciones. Yo le pido al Señor que ustedes entiendan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa extraordinaria grandeza del poder de Dios para los que creen. Charles Spurgeon escribió, el mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al borracho de su embriaguez. Ese mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al ladrón de su deshonestidad. Ese mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al fariseo de su justicia propia, para resucitar al saduceo de su incredulidad. En un lenguaje más cercano, para resucitar al mentiroso de su vida de mentira, para resucitar al engañador que anda intentando timar a medio mundo, para resucitar al vicioso de esa vida de perdición en la cual ha estado caminando, para resucitar ese mismo poder que resucitó a Cristo, está esperando para resucitar al adúltero de su vida de pecado. Ese mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para sacarte de lo ahogado que estás en tus deudas terrenales. Y me sigo metiendo, y me sigo metiendo, y me sigo metiendo. Ese poder que resucitó a Cristo está esperando para rescatar los matrimonios en crisis.
Ese poder que resucitó a Cristo es un poder extraordinario. Es un poder que solo se puede manifestar poderosamente en los que creemos. Ese poder extraordinario extrae fe de la incredulidad. Ese poder extraordinario que resucitó a Cristo saca vida de la muerte. Ese poder que resucitó a Cristo extrae buena voluntad y buenas obras de una persona que andaba en maldad. Ese poder que resucitó a Cristo está esperando a que tú digas: ven, Señor Jesús, y haz tu obra en mi vida. Ese poder que resucitó a Cristo, amada iglesia, solo está esperando a que creamos. A que creamos. El poder que da, el poder de Dios que da en su iglesia, autoridad. Si usted un día ve a un hermano orar por alguien, orar por una situación, o un grupo de hermanos en la iglesia que oran o oramos por alguna situación en específico, y esta, llámese enfermedad, problema, situación, lo que sea, se resuelve después de la oración, ¿qué va a pasar en el grupo de hermanos? Su fe se va a incrementar y los que vieron a los que oraron van a ver que hay autoridad en ellos. Pero esa autoridad viene del Padre. Esa autoridad es extraordinaria, no es de nosotros. Eso viene de arriba. Esa autoridad debería de tenerla la iglesia. Esa autoridad deberíamos de tenerla. Versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y después se desarrolla la segunda parte del 19 y el 20. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿De qué manera operó ese gran poder en Cristo? En su Biblia. Resucitándole de los muertos. ¿Sí? Resucitándole de los muertos. Después de ser golpeado, torturado, atado, coronado con espinas, burlado, juzgado, clavado en una cruz, suspendido en el aire, apuñalado en el costado, salió de la tumba restaurado, sano, con un cuerpo resucitado y glorificado. Ese poder obró poderosamente en Cristo Jesús y resucitó. Hermanos, es una demostración asombrosa del poder de Dios. Pero inmediatamente en el versículo 20 dice, sentándole a su diestra. Sentándole a su diestra. ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre, que es el lugar de honor más alto del universo. Es la diestra de Dios. Si en el universo en el cual los planetas están existiendo hay un lugar de honor más alto, el más importante, es a la diestra del Padre. Jesús voluntariamente había renunciado a su posición de poder y autoridad, asumiendo plena humanidad y humillándose como siervo y sacrificio por el pecado. Esto lo hizo Cristo voluntariamente. Renunció a su trono, renunció a su autoridad, renunció a su poder, asumiendo plena humanidad y humillándose como siervo y sacrificio por el pecado. Después de su resurrección, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde entra la autoridad total. Versículo 21 y 22. Porque Él fue sentado a su diestra en los lugares celestiales
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, principado y autoridad y poder y señorío. Si en algún momento hay alguna postura en la cual pueda decir, es que podemos poner algo que se salió, no, acá está todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, él fue sentado a la diestra del Padre, sobre todo. Principados que pueden entrar ahí, monarquías, reyes, autoridades, cualquier tipo de autoridad que usted considere, cualquier tipo de persona poderosa, cualquier tipo de hombre con una personalidad importante. Y resume, y todo nombre que se nombra, no solo en lo presente, sino en lo que venga, en toda la historia, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y aquí es donde vienen los puntos que debemos de entender. Dio y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Quiero que leamos el Salmo 110. Dice el Salmo 110. Dice el título en mi Biblia, Jehová da dominio al rey. Este es un salmo, hermanos, en el cual nosotros vamos entendiendo el lenguaje mesiánico que el salmista ocupa. Dice en el primer versículo, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. ¿Por qué no dice el Señor se dijo a sí mismo? Reconociendo una postura en la cual Dios Padre, Dios Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es un solo Dios. El salmista dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos entendiendo la importancia de lo que el Señor tenía planeado, y aún en un salmo fue escrito. Dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo. Versículo 5. El Señor está a tu diestra. Hermanos, son salmos en los cuales verdaderamente cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en la mente de la persona, uno empieza a entender por qué es necesario, por qué el apóstol Pablo le pedía al Señor por el entendimiento de los de Éfeso. Cuando le dice, el Señor está a tu diestra, cuando dice Señor se refiere a Cristo. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, ¿quiénes?
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. ¿Qué fue lo que hizo el poder extraordinario? Ese poder supereminente. ¿Cuál fue la manifestación más grande de poder que hizo Dios con su poder? ¿Cuál fue? Resucitó a Cristo de la tumba. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Amada iglesia, este supereminente, esta grandeza, esta extraordinaria grandeza del poder de Dios, nosotros hemos sido parte de esta extraordinaria forma de poder de Dios en Cristo. Nosotros podemos ser beneficiarios de lo que el Señor hace en Cristo, por Cristo. Lo que Dios hace, nosotros podemos ser beneficiarios porque estamos en Cristo. Si en algún momento nosotros pensamos en algo lo más sobrenatural, la cosa más tremenda, más poderosa, más extraordinaria, nosotros somos parte de ello en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y después qué sigue? O sea, a nosotros. En la palabra me está diciendo que Él se sentó, que lo sentó a la diestra. Pero más adelante dice, y asimismo, ¿qué nos hizo? ¿En dónde? ¿Con quién? Entonces, en la posición en la cual Él ha sentado al Señor, ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros en Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quiénes? ¿En quién? Amada iglesia, el apóstol le pedía al Señor hace 2000 años, Señor, te pido que solo entiendan esto. Hoy, hermano, nuestra oración es, gracias, oh Dios, porque nos permites entenderlo. El apóstol oraba para que los de Éfeso lo entendieran. Y hoy podemos entender que hay una esperanza a la cual tú nos has llevado, nos has llamado. Hoy podemos entender lo valioso que es la salvación que tú nos has dado. Y hoy podemos entender que la extraordinaria grandeza de tu poder, yo soy beneficiario de ella en Cristo Jesús. ¿Qué te detiene, iglesia? ¿Qué nos detiene para cumplir los propósitos de Dios? ¿Qué cosa nos detendría? ¿Tú que has pensado en servir al Señor, en hacer lo correcto, qué te detiene? Cada uno de los que hemos pensado en hacer algo, y digo hacer en esta tierra, para agradar al Señor, para hacer lo correcto, ¿qué es lo que te está deteniendo? Hermano, no nos detiene nada, solo nuestra propia incredulidad. Solo la incredulidad que se manifiesta en nuestros corazones es lo que nos detiene de avanzar, de hacer lo correcto. Amada iglesia, si verdaderamente nosotros consideramos que el poder de Dios se puede manifestar poderosamente en medio de su congregación, en medio de su pueblo, debemos de creerlo. Y cosas poderosas veremos. Cosas
majestuosas, impresionantes, extraordinarias, supereminentes, veremos con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque toda la gloria se la daremos a Cristo. Porque somos parte de su cuerpo, el cual es su iglesia. Es el tiempo de entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. No te lo merecías, no nos lo merecíamos. Y Él nos dio eso tan valioso que es la salvación. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó, que fue la demostración de su poder extraordinaria. Y aún más, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como iglesia, ¿qué nos falta? La única forma en la cual no podríamos entender esto es que no tuviéramos fe. La única forma en la cual nosotros estaríamos dándole vueltas a esto es escasez de fe. Pero esa fe viene por Él, por el oír la palabra de Dios. Y debemos de gozarnos, amado hermano, amada iglesia, porque Él nos permite todas las bendiciones, los beneficios que tiene el Hijo, los tenemos nosotros. Todo. Todo. ¿Acaso no entendemos lo valioso que es esto? Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Por tu gracia extraordinaria. Perdónanos por ser incrédulos. Perdónanos porque muchas veces no entendemos tus verdades eternas. Muchos, oh Dios, siguen pensando cómo ser dignos. Muchos siguen pensando qué es lo que tienen que hacer para alcanzar la salvación, para alcanzar lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, ninguno somos dignos. El único digno eres tú. El único digno es el que derramó su sangre en la cruz. Al que está sentado en el trono, Él es el único digno. Nosotros, oh Dios, solo por gracia entramos en Él. Gracias, oh Dios. No lo merecemos. Y muchas veces no queremos entenderlo. Por tu amor y tu misericordia, Señor. Así como Pablo te pedía que los efesios entendieran
Hoy te pedimos como iglesia, si hay algún hermano que aún no ha entendido, ayúdalo, Señor, a entender. Ayúdalo, Dios, a entender cuál es su llamado. ¿Cuál es, oh Dios, lo valioso de la salvación? Y lo poderoso, lo inexplicable, lo extraordinario de tu poder. Que por la obra de tu poder en Cristo Jesús, hoy nosotros, Señor, estamos adheridos a Él por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén.